Data Mining Excel 2007. Hoy miraremos una herramienta en específica, What If Scenario Analysis. Esta herramienta es específica para ver resultados o predicciones dados un cambio específico. Esto se hará sobre una ejemplificación de Watermark. Claramente estos datos son ficticios. Esto se realizó por un estudiante en la Universidad de San Carlos de Guatemala de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ciencias y Sistemas, en el curso de Seminario de Sistemas 2. La herramienta What If Scenario Analysis es una herramienta de Excel 2007 en el área de Data Mining. Claramente, esta herramienta Data Mining es un plugin instalado después de la instalación de Excel, específico para trabajar sobre datos, específico sobre trabajar sobre Data Mining. Esta herramienta nos responde preguntas de ¿qué pasaría si tal situación cambia en su futuro? También nos ayuda a tomar decisiones al ver predicciones de cómo se comporta cierto elemento, al verse en un cambio una característica específica. ¿Qué pasará si cambia esto? What if? Esto nos podría responder las siguientes preguntas. ¿Qué pasará si cierto producto incrementa sus costos? ¿Podrían disminuir? ¿Podrían aumentar? ¿Qué tanto aumentarán nuestros costos? ¿Qué pasará si cambio de proveedores y mis productos? ¿Cómo afectarán mis precios? ¿Mis productos podrían disminuir en sus precios o podrían aumentarse? ¿Qué pasará si incremento mis precios de venta? Estas son preguntas que se pueden contestar con esta herramienta. Si se dan cuenta, siempre hay un cambio. ¿Qué pasará si tal situación se da? ¿Qué pasará si tal situación se da? ¿Cómo se comportarán otras situaciones? Por último, lo necesario para trabajar es tener instalado el SQL Server 2008 de preferencia, Microsoft SQL Server 2008 Data Mining and Inf, que es el plugin que les hablaba para Excel, hay que tenerlo instalado, y una información para analizar. Mínimo necesitamos tener 50 filas para poder tener datos un poco coherentes. Bueno, aquí está Microsoft SQL Server. Estoy conectado al servidor de Analysis Servers y aquí he creado yo una base de datos, tma@insdb. Esta base de datos es la que se conectará a Excel y sobre la cual trabajará todos los análisis correspondientes a la herramienta What If o cualquier otra herramienta que utilice el Data Mining sobre Excel. Es importantísimo tener esta base de datos, sin esta nosotros no podremos trabajar. En este caso yo ya tengo una base de datos, o mejor dicho una tabla, con todos los datos que yo quiero analizar. En un principio solo son datos tabulados en Excel. Lo primero que tenemos que hacer es convertirlos en una tabla. Para hacer eso, nos vamos a insertar Table y podemos empezar a llenarla de esta manera. O bien, tomar un rango de los datos ya creados y se formará de esta manera. Otra manera en específico es tener los datos y es dar formato como tabla. Escoger un formato específico del que el más nos guste. Bueno, luego que tenemos esto, tenemos que ver que tenemos la herramienta Data Mining instalado, que es el plugin que les hablaba, y luego ver la conexión sobre la base de datos que estábamos hablando anteriormente. Esta está conectado y podemos ver su conexión. Test Connection. Ok, todo trabaja perfectamente. Podemos ver los datos a continuación. Tenemos un ID, el producto, el tipo de producto, el proveedor, el precio de compra o el día de compra, el precio de venta, el día de venta, la factura, el cajero, el cliente, el NIT, tienda, caja. Todo esto se va sobre o se maneja sobre lo que se vendió en un día específico. Si se dan cuenta, hay bastante información sobre cómo sacar las herramientas. Luego que tenemos esto, ¿cómo le podemos sacar provecho? Un ejemplo específico es ¿qué pasaría si el precio de compra cambia en un porcentaje, ya sea disminuyendo o aumentando? ¿Cómo afectaría nuestros precios de venta? Para hacer esto, nos vamos a Análisis, luego a Escenario Análisis, What If. Luego nos saldrá esta herramienta. Si se dan cuenta, está conectado con SQL Server 2008. Luego ponemos el precio de compra
¿Y cómo hará una fluctuación de un 120%? ¿Y qué pasará en mi precio de venta? Escenario, what happens to. De esta manera, podemos ver que nosotros podemos escoger las columnas que queremos que sean parte del análisis. En este caso, tomaremos todas, le damos OK, y por último podemos especificar de que el análisis se habla sobre una tabla entera o sobre una fila. En este caso lo haremos sobre una tabla entera. Le damos Run y Excel empezará a leer todos los datos de la hoja de Excel o del spreadsheet. Luego de esto, detectará patrones necesarios para hacer el análisis. Y luego de esto empezará a realizar el what if, o lo que llamamos qué pasará si. En este caso podemos ver que empieza a incrementarse y nos crea dos tablas, dos columnas. El precio de venta y confidencialidad. El precio de venta es cómo fluctuará si tenemos un 100 por 20%. Aquí podemos observar el precio de compra es 8.99, cómo fluctuó con un 120%. Al precio de venta actual es de 20.24 y el escenario que nos crea es que ahora el precio de venta será de 27.76. Y esto lo podemos ir viendo en cada uno de los datos que se vayan creando. El precio era 300.37 y ahora es de 300.41. De igual manera podemos verlo si tenemos un 80%, pero lo haremos sobre una fila en específico. Le damos Run y esta fila nos devolverá lo siguiente: 286.11. Es como se comportará ahora el precio de venta dado un precio de compra que ahora está sobre el 80% al precio actual. Este nivel de confianza es bastante bajo, al igual que esta columna de acá nos da el nivel de confianza. Claramente esto se debe tal vez a los pocos datos que tenemos. Acordémonos que en Data Mining las tablas van desde miles de datos hasta millones de datos. Estamos hablando de información increíblemente grande. También estos datos son ficticios, se llenaron con ciertas características esenciales para que los datos sean concordantes. Por ejemplo, los precios de los días de compra si concuerdan con los días de venta, las fechas sí están bien, todo concuerda, las facturas, los clientes, los needs. Entonces, esta es una herramienta de cómo trabaja el what if. Claramente podemos hacer muchos más análisis. Y por último, otro dato importante es que los datos que vayamos nosotros a cambiar, por ejemplo, solo serán sobre los datos ingresados en la tabla. Exacto. No podrán meterse valores que no están dentro de nuestra tabla. Eso sería todo, gracias y espero haberles ayudado de cómo trabaja el